Hola a todos y bienvenidos a la quinta clase del curso de RHCSA. En esta clase vamos a estar viendo el bloque de objetivos de las que son las particiones. Y bueno, vamos a comenzar creando un disco virtual en la máquina del cliente. Pues vamos a configuración, almacenamiento, le damos a disco y aquí podemos crear uno que se llame, pues no sé, clase 5.vdi por ejemplo. Pero esto ya lo creo, así que así. Y de 20 gigas, por ejemplo. Le damos a seleccionar, aceptar. Aquí nos fijamos que esté ya añadido y arrancamos la máquina. Voy a poner el vídeo en pause hasta que levante la máquina. Vale, una vez nos ha arrancado la máquina, podemos comprobar que tengamos el disco ya en la máquina con fdisk-l y lo tendríamos aquí porque tenemos este que es el dev sdb que tiene 30 gigas, que es el que pusimos cuando instalamos la máquina, es decir, sería este con 30 gigas. Y luego tenemos este que es el que acabamos de crear, que es aquí te sale el nombre, el dev/sda. También podemos comprobar pues con el sblk, por ejemplo, y aquí lo tenemos. El SDB que cuelga de los tres que se crearon cuando se instaló el sistema y el que acabamos de crear con 20 gigas. Entonces, si nos vamos al punto 1, el punto 1 nos dice enumerar, crear y eliminar particiones en discos MBR y GPT. ¿Qué es MBR y GPT? MBR y GPT son dos esquemas principales de particionado. Las diferencias es que MBR es el esquema clásico que soporta de discos de hasta 2 terabytes y permite 4 particiones primarias. Lo que se suele hacer es una extendida, 3 primarias y dentro de la extendida poner varias lógicas. Y bueno, y la tabla de particiones se guarda en el primer sector del disco, en los primeros 512 bytes. En cambio, GPT pues es un esquema moderno incluido en UEFI que puede tener 128 particiones primarias y discos de varios terabytes y almacena varias copias de la tabla de particiones. Esto es teoría y bueno, lo dejaré escrito en la página, así como todos los comandos que vayamos practicando a lo largo del vídeo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con los discos? Tenemos varias herramientas. Tenemos la herramienta de fdisk, tenemos la herramienta de gdisk y tenemos la herramienta de Parted. Nosotros vamos a usar la de fdisk para que la conozcáis, para cuando son discos pequeños y cuando queremos trabajar con MBR. ¿Se puede trabajar con GPT, con fdisk? Sí, pero de forma muy limitada. Entonces lo suyo que con GPT trabajemos con o gdisk o Parted. Si no, con MBR, con fdisk. Entonces, y luego Parted, que es la que usaremos al final. Entonces, que al final Parted y GPT es para cuando son pues más discos más grandes y así, y cuando queremos usar GPT. Entonces, fdisk y el nombre de del disco, que es este. Entonces nos sale un menú interactivo donde podemos poner opciones. Si le damos a la M nos sale más el menú de ayuda y vemos pues las diferentes opciones que podemos hacer. Pero bueno, para ir rápidos, lo principal es N para new, nueva, y te dice ¿qué quieres que sea, primaria o extendida? Pues primaria. El número, pues por defecto 1, pues vale. El primer sector siempre el que te dé por defecto. Y el último sector, pues le dices más 5 gigas, por ejemplo, o más 1 giga, el que sea. Puedes crear otra, por ejemplo, primarias, 2, por defecto el primer sector y el último, pues más 5 gigas, por ejemplo. Y podrás crear, vamos, una primaria también, más 10 gigas. Y podrías crear una, pero esta ya tendría que ser, aquí te dice, solo te queda una free y extendida, pues puedes utilizarla para tener particiones lógicas. Pues bueno, por defecto, y te dice por defecto, ahora ya no te dice primaria, te dice extendida. Pues bueno, extendida. Aquí le das el tamaño ya restante. Si le das a la P, vas a ver
pues lo que has creado, las particiones que tienes, SDA1, 2, 3, 4, con sus tamaños. Y los tipos. ¿Cómo cambiamos los tipos? Los tipos, que al final vamos a poner un tipo u otro dependiendo del uso que vayamos a hacer de la partición, si le damos a la T. Nos dice, ¿qué número de partición? Pues la 1. Y aquí te dice, usa un alias o un código. Usa L en mayúsculas para listar todos. Pues usamos L en mayúsculas. Los más usados, pues bueno, estos que están aquí en alias, pero bueno, tendríamos el 82 que es para swap, 83 que es para Linux, 8E que es para LVM, pues bueno, también tienes aquí pues UEFI, extendidas, bueno, sin más. Vamos a usar la primera para swap, por ejemplo. Vamos a cambiar la segunda para Linux, que ya la tenía, pero bueno, da igual, se la ponemos. Y vamos a cambiar solo la tercera también para LVM. Vale, entonces lo tenemos tal que así. Esto podría ser algo válido. Entonces, si quisiéramos guardar, le daríamos a write. ¿Que nos hemos equivocado? Podemos borrar con la D y borramos la 4, por ejemplo. Y ahora solo tenemos de la 1 a la 3. Que nos hemos equivocado en la 3 y queríamos que tuviese 15 o 13 en vez de 10, pues le damos con la E. Y la 3 queremos que tenga 13 gigabytes. Y ahora ya tiene 13. Entonces, esto es lo más principal de FDisk. Puedes, pues, no sé qué más puedes, crear un new label, pero bueno, sin más. Para guardar, como he dicho, W y ya salir sin guardar con la Q. Salimos sin guardar para hacer lo mismo pero con Parted. ¿Cómo funciona Parted? Pues Parted funciona de una forma bastante similar. Tiene también una shell interactiva donde tú puedes ir configurando. Entonces ponemos Parted y la partición, entonces te dice bienvenido. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es decirle que queremos que sea MBR o GPT. mklabel, pues vamos a decirle GPT, por ejemplo. Y nos la crea. Entonces, para crear particiones tenemos que poner mkpart. Si queremos que sea primary, como es GPT, pues y tenemos 127 primaries, pues ponemos primary. Y ponemos el inicio, MIB. La primera siempre es recomendada poner 1 MIB y luego pues hasta 1 GB, por ejemplo. Vamos a crear otra. Primary 1 GB hasta 5 GB. Y vamos a crear una última que sea primary 5 GB hasta 15 GB, por ejemplo. Ahora ya las tenemos creadas. Le podemos asignar el tipo como hacíamos con T en FDisk. Entonces, podemos hacer set el número de... Bueno, vamos a hacer print para ver lo que tenemos. Y aquí tenemos los números. Entonces podemos poner set 1. Esta va a ser de swap. Swap on. Los más importantes son swap, LVM y boot. Entonces ahora el sistema de ficheros aquí va a ser swap. Si ponemos set 2 LVM on, pues será LVM. Y vamos a poner 3 también LVM. Entonces hacemos print y lo tenemos tal que así. Que queremos borrar porque nos hemos equivocado, lo haríamos con RM. No lo voy a borrar para no volver a crearla. Entonces salimos Git y comprobamos. ¿Cómo comprobamos? Pues lsblk. Aquí tenemos SDA 1, 2, 3. O podemos crear podemos comprobar con fdisk-l. También. Aquí las tenemos. Y aquí te dicen el tipo. SDA 1, 2, 3. El tipo swap. LVM y LVM. Y esto sería principalmente todo del... Bueno, perdón. Me falta un último comando. Muy importante. Cada vez que salgamos del parted tenemos que hacer part proof -s. ¿Esto es lo que hace?
le dice, sin reiniciar el sistema le dice al kernel, oye, que hay particiones nuevas o modificadas, tenlo en cuenta. Vale, entonces muy interesante y muy importante hacer este comando. Vale. El segundo punto nos habla ya de los volúmenes físicos o del PV. Los PVs entramos ya aquí en todo lo que es el concepto del LVM. ¿El LVM qué es? El LVM lo que es al final es lo que te permite es gestionar el almacenamiento de una forma dinámica. Es un sistema que interactúa como capa intermedia entre lo que son los discos físicos y los sistemas de archivos. Entonces, al final lo que nos permite es pues aumentar el tamaño de una partición o disminuirla sin afectar los datos. O hacerlo de una forma mucho más sencilla sin afectar a los datos. Entonces, su estructura es, primero tenemos el PV o el volumen físico, luego tenemos el VG, que es el volumen de grupo, y por último el LV, que es el logical volumen, el volumen lógico. Entonces, nosotros comenzamos con el PV, que es nuestro punto número 2, que nos dice el punto número 2, crear y eliminar volúmenes físicos. ¿Cómo creamos un volumen físico? Pues es el bloque base. Es la unidad física que puede ser un disco completo o una partición. En nuestro caso no va a ser el disco completo porque la partición 1 es el swap, pero va a ser la partición 2 y la partición 3. Entonces, ¿cómo lo creamos? Pues PV, créate. Y le decimos cuál es. De SDA2. Y ahora le diremos de SDA3. ¿Cómo podemos comprobar? Con PVS. Este de SDB lo vamos a omitir siempre que nos salga, porque este es el que se creó de forma automática cuando instalamos el sistema. Entonces, podemos usar PVS o PVDisplay. PVDisplay nos da mucha más información. Entonces, podemos eliminar también. PVRemove. Al final es muy fácil, porque es create, remove, pues el que quisiéramos, de SDA3, por ejemplo, y te lo eliminaría. Y también podemos usar el PVMove para mover datos de un PV a otro. Por ejemplo, imaginar que tienes dos, tienes el SA2 y el SDA3, este lo tienes vacío y este lo tienes con datos y quieres borrar este. Entonces haces un PVMove de este a este y este ya luego, cuando ya está vacío porque tienes los datos aquí, lo puedes borrar. Sería tal que así, de SDA2 a de SDA3, sin más. Y bueno, sin más, tener en cuenta que si nos sale errores a la hora de crear con pvcreate, pues que puede ser pues por que te diga que no encuentra el dispositivo, que entonces pues verificamos a ver si existe con el SBLK, que ya esté montado, que ahora hablaremos en un futuro de que el sistema de archivos esté montado. Pocos más errores te puede decir. Luego, pasemos al punto número 3. ¿Qué nos dice el punto número 3? El punto número 3 nos dice asignar volúmenes físicos a grupos de volúmenes, a los VG. Entonces, un VG lo que hace es combinar uno o más PVs para formar un grupo de almacenamiento unificado. Esto lo que hace es, en lugar de tratar los discos como si son diferentes, pues ahora mismo tenemos, si vemos aquí, PVs, tenemos que los discos los trata como si fuesen diferentes. Tendríamos que un grupo de volumen, que los podemos hacer así, VGS o VGDisplay. Igual que VS o PVS o PVDisplay, igual. VGS, VGDisplay. Ahora mismo solo tenemos el que se creó cuando se instaló el sistema, que se lo vamos a ignorar, el de RHEL. Entonces, lo que va a hacer va a ser juntarlos, o si queremos juntar varios PVs en un grupo de volumen, los va a juntar y los va a tratar como un gran contenedor de espacio. Es importante tener en cuenta que cada grupo de volumen tiene un
PE size. Que un PE size es la extensión física, que son las unidades más básicas del almacenamiento del VM. Estos son bloques de tamaño físico, que por defecto son pues 4. ¿Esto cómo funciona? Pues por ejemplo, si tenemos 10 gigas, que serían 10.240 megabytes, si no me equivoco. Esto, si lo dividimos entre el número de que ocupan los P extension, 4, te daría que son 2.560 Ps disponibles. Y ahora veremos para qué sirve esto. Tener en cuenta que nos dan unos 2.000 y algo Ps disponibles. Vamos. Entonces, ¿cómo creamos un grupo? VG create. El nombre del grupo, pues mi VG, por ejemplo. O VG a secas. ¿Y cuál es? Dev SDA 1, el 2, por ejemplo. Ya nos lo ha creado. Podemos verificar. O con el display. Que aquí lo tenemos. Aquí tenemos este y aquí tenemos este. Entonces, podemos extender. Por eso no he añadido el 3. Porque podemos extender. Es decir, añadir uno una vez ya que está creado el grupo. VG extend. El nombre del grupo y cuál queremos meter. SDA 3. También podemos eliminar uno. VG reduce. ¿De qué grupo y cuál? Dev SDA 3. Esto lo que va a hacer va a ser eliminarlo. Pero bueno, vamos a volverlo a añadir porque nos interesa. Y por último podríamos eliminar el grupo. Esto te eliminaría el grupo. Luego también, ya por último de los VGs, de los grupos, es que podemos activar o desactivar. VG change -a yes o no. Si es yes es que estará activado y si es no es que no estará activado el nombre del grupo. Esto puede servir, pues, por ejemplo, para poder hacer mantenimiento o para poder tratar de una forma más segura lo que son los volúmenes lógicos. Entonces, vamos a pasar a los volúmenes lógicos, que es el punto 4, que nos dice crear y eliminar volúmenes lógicos. Vale. Al final, el volumen lógico ya lo que es el espacio utilizable que se crea dentro del volumen del grupo. O sea, si nosotros hacemos VGS, aquí tenemos size 14 gigas y libres 14 gigas. Eso es lo que tenemos nosotros libres. Y los tratamos con los volúmenes lógicos. Desde el punto de vista del sistema operativo se podría decir que un LV actúa como lo que sería una partición normal, como si la creamos de forma normal. Y estos pues pueden crecer o aumentar su tamaño o reducir su tamaño. ¿Cómo funcionan o cómo los podemos crear? Pues bueno, de forma completamente igual. Create -n, el nombre, pues por ejemplo datos. -L mayúsculas. Ahora explicamos lo del PE, porque el PE es aquí. Si ponemos -L minúscula, aquí tenemos que poner los P size, estos. Que habíamos dicho que para 10 gigas tendríamos unos 2500 por ahí. Aquí pues pondríamos 2000, por ejemplo. Y tendríamos unos, no sé, 8 gigas por ahí. Entonces, -L mayúsculas podemos poner pues 500 megas, por ejemplo. O 1 giga. Y ¿de cuál? Entonces, pues aquí podríamos de VG. Y ya se nos ha creado. Vamos a crear otro, por ejemplo, datos, ejemplo, que tenga 500 megas. Si nosotros hacemos el VS, vemos que tenemos, o ignoramos los de rel, tenemos datos de 1 giga y ejemplo de 500. También podemos hacer el LV display y es lo mismo. Entonces, ¿qué podemos más hacer aparte de esto? Bueno, una vez nosotros hemos creado el volumen lógico, tenemos que formatearlo. ¿Para qué? Formatearlo sirve pues para crear un sistema de archivos donde podremos guardar los datos. Si no lo formateamos no vamos a poder guardar los archivos, los datos. Linux no va a saber cómo buscar esos datos. Entonces,
¿Cómo formateamos una partición? mkfs. Punto. Los diferentes tipos de que queremos usar tenemos diferentes sistemas de archivos. Tenemos XFS, que XFS pues se utiliza más para sistemas de archivos muy grandes. Luego tenemos el X4, que es el de Linux estándar, y en principio con esos dos ya sirve, porque hay más, pero entonces ponemos mkfs. El que queramos y de dónde, def, el nombre del grupo y el nombre de la caja, o sea del LV, perdón. Entonces ya estaría. Podríamos poner el otro XFS, que son los dos más importantes. Ay, mierda, espérate, que me he equivocado. Ejemplo. Aquí. Entonces si ahora hacemos LVS, tenemos estos dos, pero esperad. Si hacemos un df menos t mayúscula h, el t mayúscula para que te lo diga para que te añada el tipo, y el h para que te muestre en formato humano, tenemos que no nos sale. Vale, no nos sale porque no están montados. Si hacemos un lsblk, aquí sí nos salen, pero no nos muestran en esto porque no están montados. Montarlos es, a ver, la partición es como si sería una caja, y montarlos sería como tener la caja disponible para meter cosas ya. O sea, tener una caja y montarlo es abrir la caja, y ahí ya puedes meter pues cosas. Vamos a crear una carpeta en mnt datos. Vamos a crear otra que sea ejemplo. Entonces vamos a montar vg datos en ¿dónde? ¿Dónde lo queremos montar? ¿Dónde queremos que la caja esté disponible? En datos. El barra mnt suele ser el estándar donde se suelen montar los diferentes particiones. Y lo mismo con ejemplo y ejemplo. Entonces si ahora haríamos un lsblk, veríamos que estaría aquí, que estaría montado. ¿Qué más podemos hacer? Podemos extender un LV, es decir, darle más espacio. Por ejemplo, tenemos este que tiene 1 GB y esto que tiene 500 megas. Vale, es muy importante aquí tener en cuenta el "-r". "-r", "-l". ¿Cuánto más le quieres dar? Muy importante ponerle el más, porque si no le pones el más, te va a ocupar lo que le pongas aquí. Entonces hay que ponerle más 200, más 500 megas al de, pues, no sé, al de datos. Aquí le tienes que poner cuál. Def vg datos. ¿Qué te está haciendo? Te está redimensionando el sistema de archivos de forma automática. ¿Por qué? Porque hemos usado el "-r". Si no tenemos el "-r", es decir, si nosotros hacemos un extend "-l más 500m del def datos vg datos, ¿qué tenemos que hacer después de esto? Tener la partición montada, que ya la tenemos, y importante, si es xt4, tenemos que usar el comando resize tu fs y el nombre vg datos. Si fuese xfs, como es, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con el ejemplo, vamos a añadirle pues 500 también. Aquí tendríamos que hacer xfs grow fs y la partición. Bueno, o el esto creo que también funciona. A ver, vg ejemplo. Vale, también funciona. Si hacemos un lsblk, aquí tenemos que, bueno, aquí habíamos añadido 500 a este que tenía 500, y a este lo hemos hecho 2 veces que tenía 1000, bueno, 1 giga, y ahora, bueno, ¿cuánto tenía 1 giga? 500, bueno, vale, da igual.
Ah, no, aquí, joder. Aquí tiene 1000 y aquí tiene 2. Y le hemos hecho 2 veces, estaba leyendo este. Y eso. Entonces, perfecto. ¿Qué también podemos hacer con el LV? Aparte de extenderlo, también podemos reducirlo. Pero reducirlo solo en XT4. En XFS no se puede reducir. Si quisiéramos reducir en XFS, que no se puede, tendríamos que copiar los datos a un LV más pequeño y eliminar el anterior. Es la única manera. No se puede reducir. En XFS solo se puede ampliar. Entonces, en XT4, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir una serie de pasos que es... lo primero de todo es que siempre tenemos que desmontar. Para desmontar, un mount. ¿Y dónde? Datos. Entonces, tenemos que hacer E2FSK -f def evg datos. Esto lo que hace es verificar el sistema de archivos. Simplemente es lo que hace es verificar el sistema de archivos. Sin más. Le hacemos un resize del sistema de archivos. ¿De cuál? Del VG de datos. ¿Y de cuánto? Pues 500 megas, por ejemplo. Y ahora esto lo que te va a hacer, te va a reducir el sistema de archivos. Y ahora lo vamos a reducir en el VM. Si no fuese el VM, con esto ya estaría. Pero el VM. Entonces, el V reduce menos L menos 500. Muy importante poner el menos 500. Si no lo ponemos, se quedan 500, ¿eh? Menos 500. ¿De cuál? Def VG datos. Y ahora lo montamos. Def VG datos en mnt datos. LSBLK. Y aquí tenemos que ha reducido. Aquí lo vemos. 1,5. También lo podremos ver el VLS, que lo tenemos aquí, o con LV Display. LV Display. Y está... justo están arriba. Bueno, da igual. Bueno, podremos hacer así. Entonces, con el more se queda paginado y podemos ir leyendo pues poco a poco. Y aquí tendríamos 1,5. Y pasar con la Q. Vale. El punto número 5 nos dice configurar sistemas para montar sistemas de archivos al arranque. Es decir, esto de que hemos hecho de mount, lo que nos hace es montarlo de forma temporal. Si nosotros queremos que sea persistente, es decir, que cuando reiniciemos se mantenga, tenemos que montarlo en el archivo etc fstab. Entonces, si vemos este archivo, vamos a ver que tenemos los que se crearon de forma automática cuando se instaló el sistema. El de raíz, el de boot y el de swap. ¿Cómo funciona esto? Tiene un primer campo que es el UID, que puede ser el UID, o sea, el ID de la partición. Puede ser una etiqueta o puede ser el nombre de la partición. Pero el nombre de la partición es recomendable porque pueden cambiar. Entonces, lo mejor es el UID. Luego, ¿dónde están montados? En nuestro caso sería mnt datos. El tipo de partición que es, en nuestro caso era xt4. Y luego teníamos el de ejemplo, que era xfs, que lo pondremos aquí. Defaults, que defaults lo que hace es te incluye rw, suid, def, s, o sea, te incluye unos cuantos que lo pondré en la página. Y es el que se suele usar o el que más he visto. Luego en la siguiente clase hablaremos de los NFS, que son los sistemas de archivos en red, y de qué parámetros se suelen poner. Pero eso ya en la siguiente. Y luego los 0,0, el primer 0 es de dump, que si está en 0 no hace backup con dump, y si está en 1 sí hace backup con run. Hoy en día no se utiliza este siempre va a ir en 0, el primer 0. El segundo es de FSCK, es decir, de verificar el file system al arrancar. Yo también lo suelo ver en 0, pero puede llegar a estar en 1. Si está en 1 es el que va a verificar primero, si está en 2 es el que va a verificar después. Entonces puede ser 0, 1 o 2.
para darle prioridad para verificar el sistema. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero, ¿de dónde sacamos el UID? Podemos sacarlos de BL, BLK y D. Y aquí lo tenemos, UID. Podemos sacarlo de LSBLK-F. Aquí lo tenemos. Bueno, en este caso lo que nos interesa serían estos dos. Si queremos sacarlos solo UID, podemos hacer BLKID menos S UID menos O value y de cuál dev vg datos. BLKID. Espérate que lo he puesto mal. Ah, vale. Joder. Y aquí ejemplo. Y ahí tendríamos los dos. Entonces podríamos hacer esto, hacerlo así, etc. Está. O podríamos hacerlo de diferentes maneras. Podemos añadir etiquetas. ¿Cómo podemos añadir etiquetas? Podemos añadir etiquetas de dos maneras. Cuando lo estamos creando, mkfs xt-l etiqueta y a cual de sdb el que sea, o una vez ya creado. Si es una vez ya creado, cambia si es xt4, que es e2 label, cual de el que sea, vg datos y la etiqueta datos, pues por ejemplo. Si es xfs, entonces es xfs admin menos l etiqueta y de cuál, dev vg ejemplo. Serían esos dos comandos para las etiquetas, pero lo mejor es con el UID. No hay fallo. Entonces, vamos a montar los dos. Vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a montar los dos. Habíamos dicho, este para datos, vamos a hacerlo así, etc fstab. Y vamos a hacer lo mismo con el de ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos un b de etc fstab, tenemos tal que así. Entonces vamos a editar aquí y vamos a poner uid. Vale. Este era el de datos, si no me equivoco. Entonces mnt datos. Este era xt4 defaults 00. No necesariamente tiene que tener los espacios, ¿vale? Mnt ejemplo xfs defaults 00. Y aquí nos falta al principio el uuid. Vale. Entonces, este era porque habíamos creado en xt4 y este en xfs. Salimos, guardamos y comprobamos. ¿Cómo comprobamos? Con mount -a. Si nos salen errores, nos saldrían en este momento. Hay un comando que hay que hacerlo cada vez que modificamos el esto que te lo dice aquí. System ctl daemon reload. Vale, perfecto. Y ahora sí se supone que si reiniciaríamos, al iniciar sesión de nuevo, tendríamos esto montado. Aquí te dice con df-, podemos comprobarlo de mil maneras. df-h, lsblk, fdisk-l, que los tenemos aquí. Estos dos. Y aquí nos tenemos montados estos. vg ejemplo y vg esto. O sea, los podemos comprobar de miles maneras. Luego ya, por último, vamos a hablar, antes de pasar al punto número 6, vamos a hablar del swap. Que habíamos creado uno, que es el SDA1 de 1 GB para el swap. ¿El swap qué es? El swap es un área del disco duro, que puede ser una partición o puede ser un archivo, que el sistema operativo utiliza como memoria virtual para extender la memoria RAM física. Entonces, ¿cómo lo podemos crear? De dos maneras. Si es normal,
O sea, si no es un archivo, si es una partición, mk swap y el nombre de la partición, SDA1. Y aquí nos dice label, bueno, no label, el UID nos lo dice ahí tal cual. Bueno, lo levantamos, swap on dev SDA1, y si ponemos swap on, así como si ponemos show, es lo mismo, nos va a mostrar que tenemos el que ya había creado, que es el que creó en la instalación, y este. Y la prioridad que se puede cambiar y tal, pero bueno. Esto ahora, pues, si lo quisiéramos añadir al fstaff, podríamos hacer con el nano, etc fstaff. Para no poner el UID, vamos a hacer dev sda1 swap defaults 00. Entonces, aquí pone, por ejemplo, aquí pone UID none swap defaults 00. Puede ser none o puede ser swap, como prefiráis. Si guardamos y hacemos un mount -a y el systemctl daemon un reload, si hacemos un swap on, aquí lo tenemos también. También lo podemos hacer con un archivo. ¿Cómo lo podemos hacer con un archivo? De dos maneras. Bueno, a ver, tenemos la manera rápida, pero la manera rápida no funciona en todos los sistemas para crear el archivo, me refiero, ¿eh? Y la manera lenta, que esa funciona en todos. La manera rápida, file locate -l el tamaño que queramos darle, 500 megas por ejemplo. ¿Y dónde está? Swap file, por ejemplo, me alimento. También podríamos hacer dd. Esta es la antigua. If dev 0, esto siempre es igual. Off, aquí es donde cambia. Swap file antigua. Para que sepamos que es la manera antigua. Y le tenemos que decir bs un megabyte y count 1024. Esto significa que es cuánto te va a ocupar el archivo. 1 mega y cuántos bloques. 124 bloques de 1 mega, es decir, 1 giga. Y este veis que está tardando un poquito más, porque lo que hace es escribir de ceros literalmente el archivo. Si hacemos un ls-l de raíz y filtramos por swap, tenemos aquí los dos. ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer en ambos? Ponerle los permisos. chmod de 600 swap file antigua. Entonces, y ahora ya sería lo mismo. mk swap file antigua y mk y swap on swap file antigua. Si hacemos ahora swap on, vamos a tener 20.000 swaps. El que se ha creado cuando la instalación del sistema, el que hemos creado por partición y los dos que hemos creado por archivos. El que era file locate, que es la forma rápida, y el dd, que es la otra forma, que es la antigua. Al final esto es para crear un archivo con X tamaño. Si ya pasamos al punto 6, el punto 6 al final lo que nos dice es simplemente agregar nuevas particiones, volúmenes lógicos y swap sin destruir el sistema. Bueno, al final es simplemente un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Simplemente pues que puedas montar, formatear y tal sin borrar datos o sin desmontar el sistema raíz. Sin más, en otras palabras, pues agregar o ampliar espacio de forma segura. Vamos a poner dos ejemplos rápidos. Pues, por ejemplo, bueno, el swap, que era uno de los que había pensado y ahora lo acabamos de hacer, que es agregar swap en caliente, que lo acabamos de hacer porque no hemos apagado el swap ni nada. Y vamos a hacer un ejemplo. Con una partición sin el VM y otra con el VM rápidos. Porque
Sin el VM no lo hemos visto. Entonces, si vamos a parted print, tenemos espacio mkpart primary. Creo que no tenemos espacio. Bueno, vamos a poner 16,5 gigabytes a 18. A ver si tenemos espacio. Vale, parece que sí. Vale. Y vamos a ponerle... que se me olvida. Vale, lo del VM, pero como no va a ser VM, no es necesario. Kit. Vale, entonces hacemos el SBLK y tenemos el 4. Bueno, el 3 lo tenemos vacío, en verdad. Bueno, no, pero el 3 lo habíamos adjuntado al 4 en el grupo, si no me equivoco. Sí, está aquí, vale. Entonces, el 4. ¿Cómo lo haríamos de una manera sin el VM? Crear la partición a la que vamos de crear con parted. Con fdisk pues sería más sencillo incluso. Fdisk el nombre del disco. Y aquí pues crearías el nuevo tal cual. Y aquí nos muestra las que tenemos. Bueno, entonces ahora simplemente tendríamos que ponerle un sistema de archivos, el que queramos, xt4 por ejemplo, a sda4 y ya montarla. mkdir -p en mnt. Vamos a crear la carpeta. Último. Y entonces lo montamos. Mounter sda4 en mnt último. Si hacemos un df-th, aquí lo tenemos. Esto sería sin el VM, y con el VM es como hemos visto. Primero el pv create, luego podemos crear varios, luego los añadimos en el grupo con el vg create, y luego cuando ya tenemos el grupo con el vm create -n nombre, -l mayúsculas la cantidad, la que queramos dentro del espacio que tengamos, y el nombre del grupo. VG para extender el vsten, o sea, y lo único a recordar es que el v reduce, cuidado, hay que desmontar primero para desmontar un mount. Si se me olvida algo, se me olvida algo. Podemos crear snapshots con el LV. El LV create -s de snapshot, porque si vamos a hacer algún tipo de actualización o cambios de lo que sea y queremos crear una copia de seguridad. -l el espacio que queremos que tenga, pues por ejemplo m, -n el nombre, pues datos de snap. ¿Y de cuál? De VG, pues del ejemplo, por ejemplo. Se ha creado. Que hemos hecho lo que sea y nos hemos equivocado y queremos volver con el snapshot. LV convert, merge y el nombre. Datos snap. Y le daríamos. No le voy a dar porque si no se... esto. Y podemos borrarlo. Si lo habíamos creado por ese caso y ha ido todo bien, lo podemos borrar. VG datos snap. ¿Quieres borrarlo? Sí. Y borrado. Vale. Y ya lo último es todas las comprobaciones que podemos hacer. Para que queden claras. Que queremos comprobar discos y particiones. El SBLK. fdisk -l. Y aquí tenemos los discos. Tenemos, bueno, el primero no sale, pero vamos, es el SDB. Que ahí te salen las diferentes particiones. El SDDA te salen las particiones. Y aquí te salen las particiones de LVM. O sea, pero vamos. Luego tenemos también el EBLKID, que ahí también te salen pues las diferentes particiones. Para verificar los volúmenes físicos, recordamos PVS
o PV Display. Volúmenes grupo de volúmenes VGS, perdón, VG Display. Para los volúmenes lógicos, LUS, LV Display. Y nos sale todo. Si lo ponemos bien, claro. Luego, que queremos comprobar, verificar file systems de F- TH. El -TH no es necesario. Te da más información. El T es para esta columna y el H es para que te salga esto así. Si ponemos df, te sale tal que así. También podemos ver con mount. Si ponemos solo mount, nos muestra todos los file system que hay. Podemos usar mount y filtrar por ejemplo el de ejemplo. Y aquí tendríamos el de ejemplo que te dice que es. Aquí te dice el type que es, tipo XFS y lo que tiene. Bueno. También podemos comprobar el etc fstab o con el mount-a. Y por último el swap on. Que el swap, si recordáis de los vídeos, no sé si es el anterior, el free-h, que aquí te dice la cantidad de swap que tienes, la usada y la libre. Ahora tenemos un montón por todos los archivos que hemos creado, pero vamos. Y eso sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo.